Una idea es una entidad extraespacio-temporal, una entidad eterna, una entidad inmutable, unitaria, o sea, idéntica a sí misma. Solo se llega a ella a través del ejercicio de la razón, y por tanto es siempre perfectamente definible. Así, de una manera muy general, podríamos decir que tenemos dos modos de entender el conocimiento. Por un lado, tenemos el conocimiento contingente, que es aquel tipo de conocimiento que tenemos en relación con algo. Es decir, que para que exista necesitamos una materia concreta o algo que se derive de la experiencia. Aquí, por ejemplo, encontraríamos el conocimiento propio de la estadística, de la física, de la química o de cualquier disciplina que sea técnica o experimental. Por otro lado, tenemos el conocimiento necesario, que es un tipo de conocimiento que no se somete al examen de la experiencia. Es decir, que se llega a él estrictamente por el ejercicio de la razón. Y lo que describe son proposiciones verdaderas siempre, para todos y en cualquier caso. A este último tipo de conocimiento, al conocimiento necesario, es al que Platón llamará episteme. Al anterior, al que necesita la experiencia para existir, Platón lo llama doxa, es decir, opinión. Platón, que estuvo fuertemente influido por Parménides, era un perseguidor incansable de este conocimiento que hemos llamado necesario. Y por ello no podía concebir que cosas como la bondad, la justicia o la belleza no tuvieran más validez que aquella que le ofrecía el consenso comunitario, como por ejemplo defendían los sofistas. Razón por la cual Platón defendía que las ideas existían por sí mismas y que el único camino que podíamos tomar para llegar a conocerlas era el ejercicio de la razón. O sea, Platón rechaza desde un principio que los sentidos nos lleven a un conocimiento verdadero, al conocimiento propio de la idea. En la concepción propiamente platónica del proceso de conocimiento, este nos indica que existen 4 tipos de conocimiento, que se corresponden con 4 grados o 4 niveles de la realidad. Esta explicación Platón nos la ofrece para que la entendamos con una cosa que hemos conocido como el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Platón nos invita a pensar lo siguiente. Imaginemos que hay un grupo de presos encerrados en una caverna desde su nacimiento. Lo único que han visto estos presos en toda su vida son un conjunto de sombras proyectadas gracias a un gran fuego en una pared. Si a estos presos se les pregunta acerca de qué es la realidad, es fácil deducir que responderían que la realidad son esas sombras que toda la vida han visto proyectadas en la pared que tienen enfrente. Este es el primer grado de conocimiento, lo que Platón llama la eikasía o imaginación. Este es el momento en el proceso de conocimiento más alejado de la verdad. Las eikonés, es decir, los contenidos propios de la eikasía, son imágenes del mundo sensible, que a su vez es una imagen del mundo inteligible. O sea que las eikonés en el fondo son imágenes de la realidad, y de ahí su poca fiabilidad. Para Platón, todo el arte, tanto la escritura como la pintura como la escultura, entre otras, pertenecen a este tipo de conocimiento. Es decir, la técnica, el arte o la técnica, no pueden hacer más que imitar el mundo sensible. Por tanto, lo único que pueden mostrar vuelven a ser imágenes de la realidad. Y en el caso del arte pueden llegar a ser imágenes muy distorsionadas de la realidad. La manera como los prisioneros interpretan esas sombras, es decir, eso que para ellos es la realidad, se traduce en la construcción de un conjunto de enunciados que tienen una validez solo para esos prisioneros. Es decir, lo que perciben les hace creer cosas como ciertas a fuerza de verlas repetidas muchas veces durante mucho tiempo, pero no porque tengan una demostración o hayan llegado a observar algún tipo de necesidad en la verdad de esos enunciados. Este tipo de conocimiento es al que Platón llama pistis o creencias, y es el modo que tenemos de interpretar, de conocer en un sentido amplio el mundo que nos rodea. Las eikonés son imágenes, pero no son propiamente modos de interpretar la realidad. La pistis, en cambio, basada en estas eikonés, ya sí que es un modo de entender, de interpretar la realidad que nos rodea. Por tanto, es un tipo de conocimiento que se basa en el hábito, en la repetición, pero no en la necesidad o en la demostración. La eikasía y la pistis son las dos formas propias de conocer el mundo sensible y, por tanto, para Platón constituyen el ámbito de la doxa.
Imaginemos ahora que uno de los prisioneros logra escapar de la cueva y sale al exterior. Platón nos dice que al salir lo primero que le pasará será que el golpe de la luz del sol lo dejará ciego por unos instantes. Esta ceguera simboliza la rotura con lo anterior, el abandono de esas creencias que falsamente fueron adquiridas dentro de la caverna con base en la seikonés. Con esto es con lo que se representa el tránsito del mundo sensible, es decir, del mundo de lo opinable, al mundo inteligible, es decir, al mundo de las ideas. El mundo inteligible está formado por dos momentos. El primer momento es el momento en el que el prisionero está ya fuera de la caverna y observa los objetos auténticos, es decir, aquellas cosas de las que las sombras eran simples copias. Los árboles, los perros, las mesas, las sillas. En este momento se encuentra, por ejemplo, el ámbito de la matemática, cuya forma de conocimiento es la dianoia, que podríamos traducir por conocimiento deductivo. De hecho, no solo la matemática se encuentra en este momento, sino que aquí se encuentra todo el conocimiento que podríamos clasificar como deductivo. Y eso básicamente significa que en alguna medida necesita hacer referencia, necesita señalar algo de la experiencia. O sea, no es todavía una forma de conocimiento 100% desprovista de contenido sensible, de datos de la sensibilidad. Pero la observación de estos objetos auténticos no es el último escalón en el proceso de conocimiento. El último escalón consiste en comprender, en acceder al conocimiento de la idea solo mediante el uso de la razón, sin recurrir en ninguna medida ni en ninguna intensidad a la experiencia, a lo que nos ofrecen los sentidos. Esto es llegar al conocimiento de los arjai o los principios, cuya forma de conocimiento es la noesis, que podríamos traducir por intelección o intuición intelectual. La distancia que hay entre la dianoia y la noesis, es decir, entre el conocimiento deductivo y la intelección, es lo que muestra el último paso del proceso de conocimiento. Es decir, el momento de la noesis implica la exclusión de todo dato de la sensibilidad y por tanto implica que el conocimiento de la idea se tiene estricta y solamente gracias al ejercicio de la razón. Pensemos por ejemplo en las matemáticas, que las hemos ubicado en el ámbito de la dianoia. En el caso de las matemáticas, en muchas ocasiones se recorre a lo que sucede en el plano espacio-temporal. Esto significa básicamente que el ejercicio de las matemáticas implica en muchas ocasiones dibujar o escribir cosas que están sobre un papel y entender las ideas con las que estamos trabajando a través de esos dibujos o esa escritura que hemos hecho sobre un papel. Para ser más concretos, el concepto de triángulo a los niños se les enseña dibujando triángulos e invitándolos a dibujar triángulos. Pero no se les enseña de entrada especulando acerca de las propiedades que hacen que un ente sea o no sea un triángulo. Solo cuando comprendemos la cosa sin recurrir a nada de lo que sale de la experiencia o de la sensibilidad, es que podemos decir que tenemos un conocimiento de la idea en ese sentido de la noesis. A modo de resumen, os dejo una imagen en la que podréis ver todo lo que hemos estado hablando de una sola ojeada. Bueno, pues como siempre, espero que haya quedado claro y nos vemos a la próxima.